Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a acompañarnos en nuestra última noche de salida al aire esta semana y lo hacemos con una reciente entrevista que hicimos, les comento, al un grupo de comunicadores sociales, de periodistas aquí de Formosa. Algo pasamos ya en nuestros programas, nos quedó compartir con ustedes la visión de Marina Carabajal, periodista del diario La Mañana, pero además también está en FM Menta, de amplia trayectoria en el periodismo, y nos explicó desde su punto de vista cómo ve hoy por hoy la realidad después de las PASO. Mira, desde el vamos, las PASO para mí no son unas elecciones más, como algunos decían, sino fue un momento bisagra, porque se midió la temperatura de el ánimo del electorado nacional, que venimos todos, por supuesto, atravesando lo que fue la pandemia, las medidas que se adoptaron a nivel nacional, a nivel provincial, medidas que resultaron un tanto antipáticas, muy difíciles de sobrellevar. En principio porque hubo mucho acierto-error, porque era una situación completamente atípica, que no estaba prevista, que no tiene antecedentes y por ende tuvo el gobierno nacional, provincial y los municipales que ir adaptándose conforme la situación sanitaria del país, de la provincia y de los municipios. Hubo mucha pérdida de los puestos de trabajo, se cerraron muchos comercios, afectó obviamente la economía, las economías regionales que ya venían bastante complicadas, después de 4 años donde la gestión anterior a nivel nacional había tomado otro tipo de medidas con un aire más liberal, apoyando más al empresariado que teniendo la mirada más ahí que con los trabajadores. Todo eso se quiso repuntar, pero con la pandemia todos los proyectos, todas las planificaciones cayeron por tierra. Entonces, con el ánimo del electorado, así fue, con ese enojo, con esa bronca, con todo lo que se potenció a través de las redes sociales, mucho hater, mucho troll, que hizo encender más los ánimos de la gente, eso se vio traducido en las urnas, ¿no? Por eso no tuvo el oficialismo gobernante la respuesta que pensó que iba a tener. Ahora tienen que replantearse, obviamente, las estrategias políticas, las estrategias mediáticas que van a ir adoptando. Jugó en contra noticias como, por ejemplo, el cumpleaños de la primera dama, jugó en contra fueron en contra algunas declaraciones de personalidades políticas a nivel nacional, que pusieron el foco en definitiva, generar más enojo en la gente. Ahora bien, hay una oposición que si bien aquí en la provincia tiene dos sectores, dos cabezas visibles, por un lado el ex juez federal Fernando Carvajal y por el otro la doctora Gabriela Neme, que juntos hicieron un porcentaje importante de votos, recaudaron ese caudal. La gente confió en sus discursos, en sus campañas, en su mediatización, si se quiere, pero hay otro sector que es el que acompaña el modelo. Hubo mucha gente que no fue a votar. Eso es histórico. En cada paso no va todo el electorado a sufragar. Entonces hay que trabajar sobre eso políticamente ahora, ver, invitar, convocar, movilizar a la gente para que sí cumpla con este deber ciudadano que es justamente el de elegir qué proyectos quiere para desarrollar a través de las urnas. La verdad que es un panorama político bastante complejo por la situación, más que nada inflacionaria, económica, cómo nos afecta a todos los argentinos en cualquier punto del país, más todavía en nuestras economías regionales aquí en el norte del país. Vamos a ver qué pasa. La verdad que hay mucha incertidumbre, no se barajan tantos nombres para las candidaturas, pero algo que habían dicho en una entrevista que hacíamos justamente en Sin Protocolo el sábado pasado, que habría que municipalizar las próximas elecciones, ¿no? Que cada intendente o que cada gobernador en su provincia trate de centrar el foco ahí, porque es ahí donde los proyectos locales van a tener que ser los importantes, los ejes de las campañas de cada sector para poder tratar de captar la atención de la gente.
Claro. Y a nivel provincial, ¿cómo ves los resultados? ¿Qué te pareció? ¿Qué era lo esperado? Yo creo que no, yo creo que el gobierno provincial estaba esperando un mayor resultado, un mayor porcentaje, porque históricamente también están acostumbrados a tener mayor adhesión de la ciudadanía en las urnas. No lo sorprendió porque, como te decía, en redes sociales hubo mucha campaña, hubo mucho de los odiadores, como le decimos, gente que potenció justamente esto, ese sentimiento de bronca, de frustración de la gente, sumado a la realidad, ¿no? A lo que ya vive el ciudadano formoseño. Hubo medidas, el tema de los varados, el tema de los cierres de los comercios, las restricciones. En Clorinda, por ejemplo, a nivel provincial, la segunda ciudad más importante de la provincia, que estuvo cerrada tanto tiempo, creo que ayudó mucho y eso va a seguir ayudando el tema de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación es un elemento sanitario muy importante, pero además también trajo la tranquilidad a la gente. Si se quiere una vuelta paulatina a la normalidad que todos queremos, ya los chicos están otra vez en las escuelas, los comercios tienen la posibilidad de estar abriendo, volvimos a ver gente sentada en los bares, algo que era una demanda social, ¿no? De tanto tiempo estar encerrados en casa, pero hay que seguir cuidándonos, ¿no? Y eso es a lo que también creo que deberían apuntar, porque para que la gente no se relaje en esa situación. Pero la campaña de vacunación fue un elemento fundamental y creo que va a seguir siendo, porque eso da las esperanzas de que la pandemia termine, de que llegue un punto final a todo esto y que sea solamente un pasaje en la historia argentina y en la historia de la provincia. Vamos a también presentar otra entrevista que hicimos más que recientemente, como le decíamos en este caso, a el director del diario Opinión Ciudadana, Alfredo Barberis, que también nos decía que qué opinión tiene sobre esta etapa que estamos transitando después de estas elecciones que pasamos. En el país fue algo esperado, desde luego, después de todos los desaguisados que había cometido el gobierno de Alberto Fernández, si se puede llamar gobierno, era esperado que el pueblo reaccione de la manera que lo hizo, y fue una reacción pacífica, civilizada, republicana, el expresar su descontento de los votos, así que no me extraña para nada que se hayan obtenido estos resultados. Estos cambios de gabinete que se dieron Estos cambios de gabinete yo los considero una falta de respeto al conjunto del pueblo argentino. Ponerlo a Aníbal Fernández, sospechado de cosas no muy claras y nunca bien aclaradas en el tema de la droga, ponerlo a un joven, porque yo apuesto a los jóvenes, pero a los jóvenes con talento y capacidad, como canciller, y no a una persona que en su vida lo único que hizo fue vender libros en una librería, como canciller de la República, representando a la República Argentina en el mundo, es otra cachetada indescriptible. Y o sea que se ha formado un gabinete que conforma un retroceso de 12 años para atrás. O sea, las cosas que se dijeron entre Domínguez y Aníbal Fernández en la época que eran candidatos los dos en el 15, que eran candidatos los dos a gobernadores de la provincia, no sé cómo ahora lo pueden arreglar y convivir. Es un gabinete conventillo, no tiene entidad, ni la República Argentina se merece un gabinete con esas características. Claro. ¿Y en Formosa era de esperar lo que pasó? En Formosa sí, después de todo lo que se vivió y de todos los excesos y de toda la mala praxis que existió en el tratamiento de la pandemia, en el tratamiento de las libertades públicas, en el cercenamiento de las libertades públicas, lo que pasó era esperable.
y lo que puede llegar a pasar en noviembre es más esperable aún. Vamos a escuchar ahora qué dice Tintu Ruiz, nuestro ex compañero del multimedio, pero que también, bueno, forma parte ahora de, si bien otro medio de comunicación siempre está en la calle, y él nos dio su punto de vista también. A nivel nacional, provincial, bueno, a nivel nacional era algo que se venía anticipando ya porque, bueno, mucha gente sabía que le dio el voto de confianza a Alberto Fernández porque supuestamente le iba a llenar la heladera. Esto no se vio en los 2 años, hay que decir también que apareció la pandemia, pero con la excusa de la pandemia nunca hizo nada. Esto se ve reflejado hoy en la realidad política que tenemos a nivel nacional con el cambio de gabinete que obviamente nos tuvo en vilo a todos. Nosotros que estamos un poco viejos teníamos cierto temor porque, no sé si te acordarás, Lili, que en el 2001 fue algo parecido, se fue a Chacho Álvarez, le dejan sola de la Rúa. Ese temor teníamos, gracias a Dios, bueno, ahora se arregló aparentemente todo y bueno, quedó demostrado que quién gobierna, ¿no? Que claro. Quién gobierna entre Cristina y Alberto, ¿no? Y Tinto, bueno, aparte de tener tu programa de radio, movilero toda la vida, digo, acostumbrado a estar en la calle, ¿se esperaba este resultado, digo, de escuchar lo que decía la gente, del ánimo popular o no? Acá en Formosa no, porque nosotros sondeamos y la gente seguía. Incluso yo te cuento, Lili, que nosotros estuvimos con la gente que estaba reclamando módulos acá en el corte de ruta frente al aeropuerto casi, ahí en el barrio Laura Vicuña, y ellos decían que le iban a votar igual a Gildo. O sea que no había ningún problema en ese sentido. Pero evidentemente acá primó muchas cosas, principalmente el destrato que hubo en la pandemia por parte del gobierno. Eso tiene que entender el gobierno, que hubo un destrato en muchos sectores, hubo violaciones en muchos sectores de los derechos humanos. Ahora, uno empieza a analizar y dice, ¿qué puede hacer el gobierno de cara a el 14 de noviembre? Y muy poco ya, muy poco, porque la gente se enojó. Y aparte, hay una realidad, que acá hay 3 generaciones de políticos del oficialismo, estamos hablando del peronismo, que quedaron postergados. Claro. Siempre son los mismos. Eso también le pasaron factura a Silvio Infran, ¿no? Que hasta ahora sigue enojado. Bueno, sigue enojado, dice Tintu, ¿no? Interesante porque él no solamente está haciendo entrevistas para, en este caso, otro medio de comunicación televisivo también, que por ahí siempre me olvido, pero está en QTH Radio, también de una u otra manera vinculado al diario Formosa Express, y está en la calle convirtiendo como cronista con la gente, que a veces se siente más cómodo fuera de micrófono contando lo que le pasa, o a veces se anima también un poquito más detallista y sale por las cámaras. Por eso nos pareció interesante que él también conversara, ¿no? Que le mandamos un saludo muy grande. Hacemos una pausa, ya volvemos, lo tenemos a José Delgue aquí en estudios y vamos a hablar de otras cuestiones también.